Bueno, el día de hoy comenzamos con el tema de torque y torque hace referencia entonces a qué tan efectiva es una fuerza para cambiar la velocidad de giro de algún tipo de elemento. En este caso tenemos una puerta, podemos ver acá a la niña que está abriendo la puerta, entonces ahí se estaría generando un torque. ¿Qué sucede con los torques? Cuando yo aplico una fuerza, que es lo que nos está hablando la definición, cuando se aplica una fuerza en un elemento que tiene esa posibilidad de rotar, porque tiene, como vemos acá, una bisagra o un punto de equilibrio, un punto en el cual él puede hacer esta rotación, ese elemento al aplicarse la fuerza va a empezar a rotar. Entonces, ¿qué tan efectiva debe ser esa fuerza o qué tanta fuerza debo aplicar para que algo pueda rotar? Los ejemplos de torque o en dónde podemos encontrar nosotros el torque en la vida cotidiana es muy fácilmente encontrarlo en la puerta. Cuando ustedes abren y cierran una puerta, acá vemos en la derecha la vista desde arriba de la puerta, vemos la bisagra, vemos acá la aplicación de la fuerza que está haciendo la niña, la representamos con esta flechita, va a ser la fuerza, y esa fuerza va a estar siendo aplicada a una distancia con respecto a ese eje de rotación o a la bisagra, en este caso de la puerta. Vamos a ver ahora más adelante algunos ejemplos de dónde más se puede ver el torque. Puede ser en el caso de una palanca que en torno a un punto de equilibrio ella pueda rotar. Yo le aplico una fuerza y empieza a girar. Pueden ver también ese ejemplo en las manecillas del reloj que están rotando alrededor de ese punto central, en los músculos y las articulaciones. Ya vamos a ver qué sucede. Ahí también se genera rotación en el codo y en la rodilla. Entonces, para este caso, como podemos observar en la imagen, ¿en dónde sería más fácil generar la rotación de esa puerta? Es decir, ¿dónde, en qué parte de la puerta yo puedo aplicar la fuerza y ella va a rotar más fácilmente? Todos sabemos entonces aquí que el extremo de la puerta siempre va a ser más fácil, siempre vamos a abrir las puertas desde el extremo. Obviamente se pueden hacer en la mitad o en otra parte intermedia de, en otra parte intermedia de aquí de la puerta, pero va a ser mucho más difícil. Es decir, tengo que aplicar una fuerza mayor si lo hago entre más cerca esté a la bisagra del punto de equilibrio, la fuerza tiene que ser mayor. Conforme me voy alejando, es mucho más fácil, tengo que aplicar una fuerza mucho más pequeña, como podemos observar. En el extremo es más fácil, en la mitad es mucho más difícil. Vamos a mirar cómo se utiliza esto también en los sistemas de llaves inglesas a la hora de destornillar o atornillar. Vamos a ver cómo la rotación entonces se puede generar en estos casos. Vamos a continuar acá con la imagen. Entonces vamos a tener en cuenta ahora en los torques la ecuación que se va a manejar de aquí en adelante. Tenemos nuevamente nuestro caso de la puerta. Acá tenemos la vista desde arriba de la puerta. Acá se está aplicando una fuerza y hay una distancia de separación entre la bisagra o el punto de equilibrio y la fuerza. Vemos acá entonces que el extremo donde es más fácil abrir la puerta, donde hay que aplicar una fuerza muy pequeñita para que ella rote, hay una distancia mayor. Y en esta partecita la distancia es más pequeña, pero la fuerza que yo debo aplicar en el intermedio entonces de la puerta debe ser una fuerza mucho más grande cuando la distancia es pequeñita. Podemos observar acá en la imagen. Entonces, con esto, tenemos esta ecuación que aparece acá abajo. Va a ser la ecuación que vamos a manejar para hallar el torque de un elemento que vaya a rotar. Y simplemente vamos a multiplicar la distancia, que es la D, la distancia desde la bisagra hasta la puerta, lo que mida hasta el extremo, lo que mida esta parte, hasta donde se aplica la fuerza, y multiplicado por el valor de la fuerza. Distancia por fuerza nos va a dar el valor de torque. Torque lo representamos con esta letra, se asemeja un poco a la letra T. Este símbolo que cambia un poco acá en la figura es una letra griega, es el símbolo tau. Y siempre que veamos esta T que tiene como esta especie de corte en su parte de arriba, nos va a representar entonces torque. Le hacemos esta figura, esta imagen a este símbolo para diferenciarla de la T mayúscula que a veces se utiliza en periodo o la T de tiempo, T de temperatura. Entonces siempre hacemos este símbolo para hablar de torques. Siempre que damos ese símbolo, entonces estamos hablando del torque de un objeto. Estos son algunos otros ejemplos, como les estaba hablando, en la vida cotidiana. Acá tenemos una llave inglesa. Con esta podemos atornillar o desatornillar tuercas en fábrica, en empresas. Es importante conocer esa distancia para poder facilitar la fuerza. Si ustedes observan, entonces acá tenemos la letra tau, de la que les hablaba, significa torque.
fuerza por distancia. Acá se aplica la fuerza en el extremo. Si ustedes aplican la fuerza en el extremo de la llave, es mucho más fácil que si lo hicieran por acá. Entre más cerca estén, es mucho más difícil. Si ustedes con sus manos van a tratar de desatornillar, deben aplicar muchísima fuerza para poder desatornillar una tuerca o para atornillarla con precisión. Para eso se hacen las llaves, y lo que hace la llave, este sistema, es alargar esa distancia, alejar esa fuerza. Miren acá, entre más larga sea, mucho más fácil. Las llaves que utilizan en el caso de los tornillos de los camiones de fábricas muy grandes son bastante largas, incluso las de las tractomulas son larguísimas, y eso ayuda a que se tenga que aplicar una fuerza más pequeñita para generar ese torque, esa rotación en ese elemento. Acá vemos una llave que se utiliza en el caso de las llantas de los carros. Vemos que es mucho más larga. Miren acá, este sería el punto de equilibrio. Esta es la distancia, que es la llave. Y acá la mano está generando una fuerza. Esa fuerza puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, dependiendo diferentes casos que ya vamos a ver más adelante. También se puede presentar un torque, y también lo utilizamos en las bicicletas. A la hora de pedalear, en torno a este eje hay una distancia al pedal. Yo oprimo o yo empujo ese pedal y estoy generando un torque en la bicicleta que me va a generar ese movimiento. Podemos observar el torque en un manubrio. El manubrio de los automóviles también hay una fuerza que se está aplicando hacia arriba o hacia abajo. Hay una distancia de separación y hay un punto de equilibrio acá en el centro, que sería la bisagra de la puerta, como podemos observar acá. Él va a rotar dependiendo, puede rotar hacia la derecha o puede rotar hacia la izquierda. Ya vamos a mirar que vamos a colocarle un signo positivo o negativo para indicar el sentido entonces de este torque. En la medicina se usa muchísimo el término de los torques. En medicina se hallan bastantes torques en cuanto a los tendones, el estudio de los músculos, de los huesos del ser humano, porque hay mucha rotación. Podemos ver acá el caso del brazo. El codo exactamente sería el eje de giro, el punto, como comparándolo con la puerta, sería la bisagra, y la fuerza que se genere en la mano cuando ustedes alzan algún elemento se va a aplicar a una distancia dependiendo de lo que mida el brazo de la persona. También hay torque aquí en esta parte del cuello. Hay una rotación a la hora de subir y bajar el cuello. Entonces se estudia qué tipo de ejercicios también en los deportes, qué tipo de ejercicios me permite generar una fuerza más pequeñita para poder hacer una rotación sin que esa rotación vaya a lastimar los ligamentos o los huesos acá. El talón, también acá habría un eje de giro en la parte del tobillo y se aplica una fuerza, que en este caso sería todo el peso del cuerpo, que sería la fuerza, en torno a ese elemento, y esto tendrá unas distancias que son las medidas ya de cada cuerpo. Esos son algunos de los ejemplos. También en las fábricas, a la hora de subir o bajar palancas, en los sube y bajas del parque, podemos encontrar algo de los torques. En la gimnasia se usa mucho esta parte del torque. Vamos entonces a hallar algunos ejercicios para resolver el torque. Para esto, como les había hablado, tenemos que tener en cuenta el signo del torque, es decir, hacia dónde está girando algo. Siempre que algo esté girando de esta manera, como podemos ver acá en el lado izquierdo, miren acá, tenemos una palanca, este será el eje de giro, y si yo aplico una fuerza acá, él va a empezar a rotar de esta manera. Miren cómo está rotando. Este sentido se podría considerar como en sentido de las manecillas del reloj. Si ustedes ven, las manecillas giran en esta manera. Y siempre que veamos que algo está girando de esta forma, cuando yo aplique una fuerza, le vamos a colocar un signo negativo, un signo menos a ese torque. En el caso en el que nuevamente tenemos acá en la derecha el eje de giro, la bisagra, o puede ser ahí el caso de donde esté la rodilla, donde esté el codo, este será el eje de giro. En torno a él va a rotar algo, le aplico la fuerza, miren que ahora va para el otro lado, va al contrario, y cuando va en contra de las manecillas del reloj, como si estuviésemos dando la vuelta a los palitos de la hora y del minuto y del segundo, si vemos que está rotando al contrario, a eso lo vamos a tomar como positivo. ¿Listo? Es decir, si yo tengo una palanca que está acá, que el eje de giro está aquí en el centro, y yo aplico una fuerza hacia arriba, entonces a ese torque le vamos a poner un signo positivo. ¿Listo? Siempre nos vamos a guiar por esta rotación. Vamos entonces con dos ejemplos. Un caso muy sencillo. Tenemos acá en este caso particular, en este primer ejercicio, el enunciado. Entonces se ejerce una fuerza aquí. Como podemos observar, se ejerce una fuerza de 6 newton. Se está ejerciendo una fuerza de 6 newton en el extremo de una palanca que mide 8 metros de largo. Perdón un momento acá.
hallar el torque resultante. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a hallar nosotros ese torque? Para eso, entonces nosotros vamos a aplicar acá la ecuación que estábamos utilizando al comienzo. Entonces voy a dibujarles la ecuación aquí. Voy a pasar acá la ecuación. Para esto entonces vamos a aplicar. Teníamos que torque, voy a escribirla por acá arribita, era este simbolito tau. Y recordemos que torque va a ser igual a multiplicar la fuerza por, era con puntico de por la distancia. ¿Listo? Torque será entonces fuerza por distancia. Y vamos a hallar ese valor entonces. Entonces acá coloco. Vamos a hacer el ejercicio. Les escribo esto nuevamente acá. Torque será igual fuerza por distancia. Y vamos a reemplazar los valores que tenemos acá. Torque será igual entonces, el valor de la fuerza que nos están dando aquí en el ejercicio será de 6 newton. Y ese valor lo vamos a multiplicar por 8 metros. 8 metros. Solo hacemos esa multiplicación. Tenemos que tener en cuenta entonces acá, antes de hacer la multiplicación, el signo que va a tener ese torque. Si ustedes observan, la palanca, yo la estoy generando una fuerza hacia abajo. Si yo continúo esta rotación, si yo continúo acá y empiezo a bajar esta palanca y empieza a rotar de esta manera, un momento, y empieza a girar así de esta manera, se va a parecer a lo que sucede acá en la izquierda en la parte negativa. Vemos que acá está el eje de giro, acá está la palanca y aquí se estaría aplicando la fuerza. Es decir, que esta palanca estaría rotando en torno a las manecillas del reloj. Entonces, quiere decir que el signo que le voy a colocar a este torque, voy a dejar acá, va a ser un signo negativo. Siempre que veamos signo negativo me va a indicar entonces que él va a estar rotando acá en torno a las manecillas del reloj. Y multiplico 6 por 8. 6 por 8 acá será entonces 48. Y colocamos las unidades newton por metro. Eso sería todo. Este será el valor del torque. Esta palanca va a estar rotando entonces con un valor de 48 newtons por metro. El signo negativo nos va a indicar entonces que si se sigue aplicando la fuerza, ella va a rotar como si estuviésemos hablando entonces en torno de las manecillas del reloj. Vamos a pasar entonces ahora, a borrar todo esto, y vamos a pasar al siguiente caso, al segundo ejemplo. Y en este ejemplo vamos a tener en cuenta ahora, entonces ahora una situación en la cual se nos presente, colocar acá, una situación en la cual se nos presente un torque resultante. Entonces para esto, voy a colocar acá y vamos a resolver este ejercicio. Vamos a colocar acá, entonces tenemos que se ejercen varias fuerzas, ya no es solo una fuerza como vimos en el ejercicio anterior, se ejercen varias fuerzas sobre una palanca como se indica en la imagen, hallar los torques y el torque resultante. Para este caso, vemos que acá está el eje de giro, en torno a esto va a girar, y aquí en la mitad se aplica una fuerza a 2 metros. Vamos a hallar primero ese torque y luego vamos a hallar un segundo torque que va desde este eje de giro, 4 metros, se está aplicando ahora una fuerza hacia arriba que va a ser de 10 newton. Ese será un segundo torque. Vamos a hallar entonces cada uno de esos dos términos. Voy a colocar acá arribita la ecuación que manejamos. Torque va a ser igual a fuerza por distancia. Multiplicar la fuerza y la distancia. Entonces vamos a hallar el primer torque. Torque número 1. Tenemos que en el primer caso hay una fuerza de 20 newton. 20 newtons. Y va a ser multiplicado por la distancia que va a ser de 2 metros. Vamos a hallar entonces acá torque 1.
Vamos a hacer esa operación. Es muy sencillito este ejercicio. Multiplicamos y antes, se me olvidaba acá, tenemos que tener en cuenta el signo. Vemos que va hacia abajo. Si esto continuara rotando, parecería lo que vemos acá en la imagen izquierda. Será un torque negativo. 20 por 2, 2 por 2, 4. Y agregamos las unidades que serán newton por metro siempre. Que van a ser las unidades que vamos a manejar acá en los torques. Menos 40 newton por metro. Eso sería todo. Esto sería el torque que se generaría por esa fuerza. Como hay una segunda fuerza al tiempo, también es como si alguien estuviese jalando hacia arriba y otra persona o jalando o empujando hacia abajo en la mitad. Entonces vamos a mirar quién estaría ganando en este caso. Entonces vamos a hallar ese torque número 2. Lo voy a colocar por acá al lado. Torque número 2. Recordemos que siempre la ecuación será entonces newton por metro. En el torque número 2 será fuerza. Vamos a usar ahora esta segunda fuerza que será de 10 newton. Multiplicado por la distancia. Ahora esta distancia es de 4 metros, que es casi el valor de toda esa barra. 4 metros. Y lo mismo, multiplicamos esto. Tengamos en cuenta nuevamente el sentido del torque. Vemos que ahora esta barra va hacia arriba. Entonces, si yo aplico esta fuerza en torno a este punto de equilibrio, esta barra rotará en contra de las manecillas del reloj. Si yo la tengo acá y la empujo hacia arriba, es como si tuviese alguien empujando hacia arriba y otra persona jalando hacia abajo. Si alguien la empuja, ella seguirá rotando. Cuando tomamos estos torques independientes, vamos a hallar este cálculo. Sabemos que entonces será positivo y 10 por 4 será entonces de 40 newton por metro. Una vez tengamos nosotros acá resuelta esta parte, vamos a hacer entonces, por último, el torque resultante. Siempre se halla torque resultante cuando tengamos más de dos fuerzas. ¿Listo? En el caso anterior que teníamos una, no era necesario, solo teníamos una fuerza aplicándose en una distancia. Acá ya tenemos dos. Entonces vamos a hallar un torque resultante. ¿Cómo vamos a hallar ese torque resultante? Va a ser sumar o restar, dependiendo de los signos que tenemos, esos dos valores que obtuvimos. El torque que generó esta primera fuerza, que será torque 1, y el torque número 2 que generó esta segunda fuerza. Colocamos acá nuestro símbolo tau, le vamos a poner una R, que va a ser torque resultante, es decir, sumar o restar, es decir, colocar esos dos valores. En este caso tengo que el primer torque me daba menos 40 newton por metro. Coloco ese primer término, el primer valor que yo encontré, y eso sumado, recordemos que el signo del segundo torque era positivo, más 40 newton por metro, que eran las unidades. Podía yo haberlo colocado como 40 menos 40, no hay problema en el orden en el que lo coloquemos. Y sí tenemos que tener en cuenta es acá la operación. Vemos que esta primera fuerza me genera un torque de menos 40 y este otro segunda fuerza un torque de más 40. Quiere decir que el torque resultante, si yo aplico esa operación, el menos 40 se me cancela con este 40 positivo. A 40 le quito 40 o menos 40 más 40 será 0. ¿Cierto? Si yo le quito a 40, le quito este otro término. Vemos que son iguales, así que estos dos términos se me cancelarían. Quiere decir que el torque resultante será de 0. ¿Listo? Newton por metro, bueno, será de cuando me dé 0, pues ya terminaríamos acá el ejercicio. Para este caso particular, el hecho de que me haya dado como resultado un torque resultante de 0, que esta fuerza de acá, este torque de acá me hubiese cancelado el otro, significa que cuando alguien genera una fuerza aquí en la mitad y otro en este extremo, para esta situación, el torque resultante me dio 0, significa que esa barra, esa palanca, no se está moviendo. No hay torque. Si no hay torque, eso no está rotando ni está girando. Las dos fuerzas están contrarrestando. La que va hacia abajo, jala o empuja hacia abajo la barra. La que va hacia arriba, jala o empuja hacia arriba en contra de la otra. Como las dos resultan ser iguales, la barra se mantiene quieta. Puede haber una situación en la que uno de los dos torques gane, en la que uno de los dos valores sea mayor y ya me dé diferente de 0. Puede que el torque resultante acá me dé menos 10 o menos 20 newton por metro. Ya eso me va a estar indicando que a pesar de que hayan fuerzas en diferentes puntos, al final una de esas va a ganar y va a hacer que las barras
roten. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en los ejercicios más adelante, pero para esta situación pudo habernos dado 0, entonces podemos ver que entonces no hay torque cuando se están aplicando estas dos fuerzas. Encontramos que el torque resultante es 0 y si llega a ser 0, significa que no hay torque, no está rotando esa barra. Con esto entonces vamos a ver los ejercicios. Vamos a resolver estos 3 ejercicios. Realizar el dibujo en el cuaderno, hacer el procedimiento. Tenemos en este caso A, una palanca, en la mitad tenemos la bisagra, toda la palanca mide 10 metros y en los extremos están generando dos fuerzas que me van a generar un torque. Esta fuerza de acá va a hacer que el rote, tengamos muy en cuenta el sentido del torque. Esta va a hacer que el rote de esta manera, en sentido de las manecillas, y esta de acá va a hacer que el rote en contra de las manecillas. Tengan cuidado acá, hay que restar estas distancias, tengamos muy en cuenta esta parte, a la hora de tomar el torque. En el caso B, similar al último ejemplo, tenemos una palanca, a 5 metros se genera una fuerza de 12 newton, a 8 metros una fuerza de 7. Aquí puede que el torque resultante ya nos dé un valor distinto. Lo mismo en el caso C. A 2 metros una fuerza de 8 newton y a 4 metros una fuerza que va hacia arriba de 15 newton. Estos 3 ejercicios en el cuaderno con su procedimiento y su dibujo. Entonces, espero que estén bien y que haya quedado claro el tema.